Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nos vamos a meter en uno de los conceptos básicos para pensar la estética o la teoría del arte en el siglo XX. Uno de ellos dijimos que es el concepto de vanguardia. El concepto de vanguardia y el concepto de modernidad son dos conceptos que se tienen que analizar prácticamente en forma conjunta. Vamos a ver incluso cómo después lo podríamos poner en tensión para pensar qué pasa con si podemos hablar de movimientos de vanguardia en nuestro país o en América Latina. Antes de ello, que está vinculado a lo que es esta modernidad estética, tenemos que irnos a donde habíamos quedado el año pasado. El año pasado habíamos quedado en este armado de que va a ser el discurso de la estética, en toda esta construcción de nuevos discursos. Dijimos, con la modernidad vamos a tener el discurso de la historia del arte, el discurso de la estética, que hablaba de definir qué es el arte, qué es la belleza, que es decir, como un saber específico. Y por el otro el discurso de la crítica, o sea, tres maneras de construir y de conformar este entramado discursivo para este proceso que se va a consolidar, que es el proceso de la autonomía del campo artístico, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autonomía del campo artístico o de la autonomía del arte? La autonomía del arte, decíamos, es cuando la obra, el artista piensa la obra ya no a partir del encargo o ya no a partir del encargo de un mecenas o de la iglesia o de alguna institución política, sino que piensa la obra a partir de su genialidad, entre paréntesis, entre comillas, perdón, ¿no? Es decir, él construyendo una obra que él propone, o ella propone. Bueno, incluso la idea, bueno, eso más adelante vamos a hablar sobre el tema de teorías de género y teoría del arte. Pero, para no irnos de tema, entonces, dijimos, fines del 18, principios del 19, empieza a consolidarse esto que va a ser la autonomización del campo artístico, con sus propios discursos, sus propias instituciones. Y por el otro lado, esta puesta en tensión, que la veíamos con el romanticismo, y mencionábamos el texto de Víctor Hugo, que se publica en 1827, el prefacio de Cromwell, que es considerado como un manifiesto del romanticismo, y es considerado por algunos autores el romanticismo como un movimiento de una proto-vanguardia. Y entonces, en uno de los fragmentos del Cromwell, del prefacio, yo igual se los subí, dice: ha llegado el tiempo en que la libertad, como la luz penetrando por todas partes, penetra también en las regiones del pensamiento. Es preciso inutilizar por inservibles las teorías, las poéticas y los sistemas. Es decir, es totalmente antipoético, es decir, pretende salir, si pretende construir las reglas de la obra en la misma obra, de manera de que ¿con quiénes estaría peleando? Bueno, con todo aquello que me decían cómo tenía que hacer la obra, en especial esos saberes vinculados a lo que se ha denominado ese academicismo tan fuerte, ¿no? Entonces, tenemos un siglo XIX. Hay un historiador italiano que se llama Giulio Argar, que habla de una dialéctica entre lo clásico y lo romántico. Bien, esta tensión que se va a observar entre lo que va a tener que ver con Calinescu, es un historiador y un teórico sobre el concepto de vanguardia, habla de que se van a ir desarrollando vanguardias que procuran una ruptura más vinculado a lo político, y vanguardias que procuran una ruptura más vinculado a lo estético. Pero si hay algo que vamos a empezar a ir viendo, que se va a vincular con este discurso de la modernidad, que es
que son las vanguardias, es esta idea de ruptura, de corte y de poner en tensión toda esa tradición, todo ese pasado. Un concepto para entender, volvemos al romanticismo, es un eje que en esa dialéctica de la que habla Jules Argan podríamos plantear vinculado a lo sublime. Hay un texto que escribe Kant sobre lo bello y lo sublime, que incluso lo escribe antes de la crítica del juicio, y preanuncia piensen en el movimiento de Sturm und Drang que ustedes estuvieron leyendo, es decir, esta pequeñez del hombre ante procesos, ¿no?, como son el proceso de la naturaleza. Ya no es el hombre racional, sino es el hombre empequeñecido, el hombre que tiene que tomar conciencia de sus límites ante lo inevitable, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una tormenta, ¿no? Si uno observa una tormenta, la puede ver estéticamente a la tormenta viéndola desde la casa y en la comodidad, pero si te agarra la tormenta en el medio de la calle, imagínense en un barco, ¿no? Una tormenta de esas grandes tormentas en el mar, ¿no? Bueno, uno ahí toma conciencia. ¿Qué siente? Miedo, ¿no? Aparecen, afloran estos sentimientos, estas percepciones, estos afectos, es decir, cómo la naturaleza me afecta como sujeto. Y ya no me anestesio por la razón, porque la razón que me diría, anda a un lugar seguro y mirala, entonces ya pasa a ser una construcción para ser vista. En tanto, si nos volvemos a esa idea de lo sublime, tan típica para pensar las obras del romanticismo, son obras en donde se pone de manifiesto la exacerbación de las pasiones, la exacerbación de la fuerza de la naturaleza, ¿no? La exacerbación del poder o la exacerbación de la clase obrera. Esta idea de grandes ideales, de grandes pasiones que aparecen, vinculado en una contraposición a esa idea de lo bello en un discurso más clásico. Desde ese lugar hablamos de esa dialéctica entre lo clásico y lo, podríamos decir, y lo romántico. ¿Y cómo va a ir? Poco a poco, posterior a los movimientos del romanticismo, enfatizándose en el siglo XIX esta importancia por observar las especificidades de los lenguajes artísticos, ¿no? El estudio del propio lenguaje artístico, la propia voz del artista haciendo su propia teoría. Y otra característica que vamos a ir observando, la construcción de grupos, ¿no? De grupos artísticos, de pensar en armar hermandades, colectividades, movimientos, que van a ir nucleándose en lo que se conocen como las vanguardias históricas, estas primeras vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Pero ya veníamos viendo, para no pensar de que se dio de un día para otro, sino que ya se va a venir viendo desde el siglo XIX un interés en esta cabeza que se va modificando, vinculada a la autonomía del arte, un interés por ponerse a observar lo específico que tiene cada uno de los lenguajes, ¿no? Cuando ya la obra de arte no está al servicio de otra cosa, no es un medio para otra cosa, sino que importa en sí misma, entonces ya uno empieza a analizar especificidades que tiene esa obra. Es decir, y en ese cambio de tradición es que hay que ir pensando en esta categoría que va a surgir, en este concepto que decíamos, que es el concepto de vanguardias artísticas, dentro de estos discursos de la modernidad. Bien, nos vemos en la próxima y que vamos a ya trabajar directamente el texto de Subirats.
Por hoy no les dejo actividad para que se sigan poniendo al día. Tienen una serie de imágenes y le subió el perro andaluz y de imágenes ligadas a las vanguardias. Y bueno, vayamos poniéndonos al día para ir viendo cómo, qué características tiene el discurso de la vanguardia en la modernidad. Vanguardia y modernidad como dos ejes, y en eso lo vamos a utilizar al texto de Zuller.